¿Alguna vez has sentido que algo te observa, pero no sabes desde dónde? En la selva, eso no es paranoia. Es un instinto que tiene 200.000 años. Un instinto que te dice, aquí hay algo mejor que tú, más rápido, más paciente, y que no tiene motivos para perdonarte. 10 animales, una selva, sin piedad. Abriendo el ranking en el número 10, tenemos al mandril, el mono más grande del planeta y uno de los animales más impresionantes que puedas encontrar en las densas selvas tropicales de África Central. Ese rostro azul eléctrico y carmesí no es un adorno, es una advertencia pintada en colores, visible a más de 30 metros a través de la vegetación enmarañada, que señala a todas las criaturas del bosque que, sea cual sea la jerarquía de dominancia aquí, este animal está en la cima. Un macho dominante puede pesar hasta 55 kilogramos, más o menos el tamaño de una mujer adulta, y tiene colmillos más largos que los de un león. Hasta 6 centímetros de marfil sólido, ligeramente curvados y con un borde trasero cerrado, como una hoja afilada trabajada con paciencia. Estos no son dientes para alimentarse. Los mandriles son principalmente frugívoros, comen frutas, semillas, raíces y algunos insectos ocasionales. Esos dientes existen para un solo propósito: imponer autoridad social. Y lo que esa imposición parece de cerca es algo que los investigadores de vida silvestre que han pasado años con esta especie describen con notable mesura. Los mandriles viven en enormes grupos sociales llamados hordas, a veces con más de 1000 individuos moviéndose por la selva congoleña como una marea lenta y ruidosa. Este es el grupo más grande entre los primates no humanos del mundo, un dato biológico que cobra sentido en cuanto entiendes la dinámica social que lo sostiene. En el centro de la horda está el macho dominante, y su estado emocional marca el pulso de todo el grupo. Cuando él está tranquilo, el bosque está tranquilo, pero cuando decide que algo en su entorno inmediato es una amenaza, y ese umbral es completamente suyo, lo que sigue no es agresión en el sentido común de la palabra. Es violencia precisa, ejecutada por un animal que sabe exactamente lo que hace. El factor inteligencia es lo que coloca al mandril en esta lista por encima de muchos animales físicamente más grandes. Son primates con capacidad comprobada para resolver problemas, memoria a largo plazo, y lo que los investigadores describen con cautela como capacidad para guardar rencor. Estudios realizados en Camerún y Gabón por primatólogos que siguen hordas salvajes de mandriles han documentado machos dominantes que mantienen lo que solo puede describirse como atención dirigida hacia individuos específicos que los han sorprendido o desafiado antes. No como una respuesta inmediata, sino días después. Desde lo alto del dosel, posicionándose sobre un sendero y esperando a que esa persona pase de nuevo por debajo. Si esto es planificación deliberada o un reflejo conductual, es una pregunta que la ciencia aún no ha resuelto del todo. El resultado práctico es el mismo de cualquier forma. En 2019, un mandril escapó de un centro de vida silvestre en Sudáfrica. En cuestión de minutos, acorraló a 3 cuidadores contra una pared. No chilló. No mostró las señales de amenaza que los primatólogos describen en sus estudios. La boca abierta, el chasquido de labios, las posturas exageradas para dar tiempo a un rival a reconsiderar. Simplemente avanzó, tranquilo y decidido, y mordió una sola vez el antebrazo de un cuidador, cortando músculo hasta el hueso. El ataque duró menos de 4 segundos. El cuidador necesitó cirugía reconstructiva. El mandril retrocedió y se quedó allí, evaluando, como revisando el resultado. Lo que hace esto aún más inquietante es el contexto ecológico en el que ocurren estos encuentros salvajes. Una horda de mandriles se mueve con un sonido colectivo sorprendentemente bajo para su tamaño. Gruñidos profundos, algún que otro chillido, la constante percusión suave de cientos de manos y pies sobre raíces y ramas. El suelo del bosque, cubierto de hojarasca y raíces expuestas,
absorbe el sonido y difumina el movimiento. El ruido ambiental de la selva, insectos, aves, agua corriente, crea una pantalla acústica que oculta los cuerpos hasta que están muy cerca. Los hueles antes de verlos. Un almizcle animal fuerte y cálido sobre el olor a tierra húmeda del suelo. Registras ese olor. Empiezas a girarte. Y el macho dominante ya está a una distancia que no es segura. Abre la mandíbula lentamente. Esos dientes reflejan la poca luz que se filtra entre el dosel. La inteligencia detrás de sus ojos lee la situación de maneras que, sinceramente, tú no puedes igualar. Pasando al 9º lugar, tenemos al oso negro asiático, una criatura tan profundamente arraigada en el folclore de las culturas selváticas del sudeste y sur de Asia que ha acumulado nombres en decenas de idiomas, y casi todos ellos se traducen como alguna versión de «el que regresa». Este oso, reconocido por la distintiva media luna blanca o amarillo pálido en el pecho, que le da su nombre alternativo de oso lunar, habita en densos bosques tropicales y subtropicales que se extienden desde Irán en el oeste, pasando por las selvas de India y Nepal, los bosques de China y la península coreana, hasta las selvas lluviosas del sudeste asiático, incluyendo Borneo, Sumatra y la isla japonesa de Honshu. Con un peso de hasta 150 kilogramos y extremidades delanteras diseñadas para desgarrar madera dura, el oso abre regularmente árboles vivos y muertos con sus garras para acceder a colonias de insectos y miel almacenada. El oso negro asiático tiene un perfil físico hecho para causar daño. Pero la razón por la que está por encima de muchos depredadores más grandes en esta lista no es su fuerza, es su temperamento. Los guardabosques en India, Japón, Nepal y el sudeste asiático usan consistentemente una palabra para describir los encuentros con esta especie: innegociable. El oso decide qué sucede. Tu comportamiento influye muy poco una vez que el animal ha tomado su decisión. A diferencia del oso pardo o grizzly, que frecuentemente realiza cargas de amago, un patrón de comportamiento en el que el animal se lanza hacia una amenaza percibida, pero se detiene deliberadamente antes del contacto, dando al humano la oportunidad de mostrar que no es agresivo. El oso negro asiático cumple con su ataque con una regularidad bien documentada en informes de autoridades de vida silvestre regionales. La carga de amago es la versión del oso pardo para una segunda opinión. Con el oso negro asiático, en muchos casos documentados, no hay segunda opinión. Hay contacto. Investigaciones de campo realizadas durante varias décadas en India y Nepal sugieren que esta diferencia de comportamiento puede estar ligada a la historia ecológica de la especie. En los densos bosques que habita, los encuentros entre osos y posibles depredadores ocurren a distancias extremadamente cortas, con muy poco tiempo de reacción para ambos lados. Un sistema de respuesta comportamental calibrado para amagar primero y evaluar después, que funciona en terreno abierto, es un riesgo en la jungla densa, donde aquello a lo que amagas ya está al alcance antes de que el movimiento termine. El oso negro asiático parece haber desarrollado una respuesta de compromiso rápido como adaptación para sobrevivir a ese problema. Esa adaptación es muy efectiva en su contexto original. También es lo que hace que el animal sea peligroso para los humanos que no son tigres. En los Sundarbans, el vasto sistema de manglares y selvas en el delta del Ganges, compartido entre India y Bangladesh, los ataques de osos negros asiáticos a recolectores de miel y trabajadores forestales son documentados formalmente por las autoridades de vida silvestre cada año sin excepción. Un caso estudiado de 2014 involucró a un recolector de miel cuyo relato fue registrado por investigadores del Instituto de Vida Silvestre de India. Se encontró con una hembra con crías cerca de un arroyo en el bosque a última hora de la tarde. Se siguió el protocolo estándar al pie de la letra: quedarse quieto, evitar el contacto visual directo, retroceder lentamente sin darse la vuelta. El oso cargó de todos modos, cubriendo 15 metros de maleza densa en menos de 2 segundos. El hombre sobrevivió porque el primer golpe impactó su brazo levantado en lugar de su cabeza.
Perdió el uso de 2 dedos de forma permanente y necesitó 4 meses de rehabilitación antes de poder trabajar de nuevo. Regresó a los Sundarbans la temporada siguiente. Era el único ingreso que tenía. Ese último detalle queda fuera del marco habitual de las discusiones sobre peligros de la vida silvestre, pero es esencial para entender por qué las estadísticas sobre esta especie siguen siendo altas. Las personas con más probabilidades de encontrarse con osos negros asiáticos son las menos preparadas para evitar las zonas donde viven los osos. Trabajadores de subsistencia, recolectores de miel, cosechadores de ginseng, cortadores de madera que operan en los márgenes del bosque. El peligro es tan estructural como biológico. Los guardabosques que han pasado sus carreras en territorio del oso negro asiático señalan una realidad estadística específica. Esta especie es responsable de más muertes humanas en las selvas del sur y sudeste asiático que los tigres. No porque sea más peligrosa que un tigre en una comparación directa de capacidades, no lo es, sino porque es abundante en un rango enorme, se cruza con la actividad humana mucho más frecuentemente y no siempre anuncia sus intenciones antes de actuar. En un bosque en las estribaciones del Himalaya durante el otoño, cuando la luz se apaga temprano y los osos se mueven con más agresividad antes del invierno, el aire huele a resina de pino y hojas caídas y mojadas. El suelo está blando, lo que significa que no puedes oír su acercamiento. Lo que sientes, en cambio, es una sensación de desplazamiento, una rama que se mueve sin viento, un silencio que cae medio segundo antes, y luego lo que quede de tiempo. Ocupando el 8º lugar en esta lista está el hipopótamo, y su posición aquí requiere una breve explicación, porque el hipopótamo no es un animal que la mayoría de la gente asocie con la selva. La imagen que tenemos en la cultura popular es la de una criatura de ríos abiertos en la sabana, visible desde lejos, moviéndose lentamente bajo el calor de la tarde, fotogénico y en gran medida inerte. Esa imagen es precisa y al mismo tiempo radicalmente incompleta. La cuenca del río Congo y sus miles de kilómetros de afluentes serpentean a través de una de las selvas ecuatoriales más densas del planeta. Donde esas vías fluviales atraviesan la jungla primaria, el bosque desciende directamente hasta la orilla del agua. En muchos lugares, incluso la cubre por completo. En esos oscuros canales llenos de raíces enredadas y sedimentos, los hipopótamos se mueven en condiciones que son completamente distintas al comportamiento que muestran los documentales de vida salvaje en aguas abiertas. Agua marrón y turbia, dosel que sobresale, sombras proyectadas por sistemas de raíces que caen directamente al río. Estas condiciones no son desfavorables para el hipopótamo, son su hogar. Un macho de hipopótamo puede alcanzar hasta 3.000 kilogramos, 3 toneladas métricas completas, el peso de 2 autos familiares estándar sobre un solo chasis biológico. Puede aguantar la respiración hasta por 5 minutos, caminar por el fondo del río sin apenas alterar la superficie y salir a la superficie justo debajo de un bote o al lado de un humano que camina en el agua sin dar ninguna señal previa de su acercamiento. Su mandíbula se abre hasta 150 grados, produciendo una boca abierta que los fotógrafos de vida salvaje describen como la visión más impactante y visceral que han presenciado en décadas de trabajo de campo. La fuerza de su mordida, aproximadamente 1.800 libras por pulgada cuadrada, es suficiente para partir el casco de un bote pequeño de aluminio y se ha documentado que puede partir troncos duros en demostraciones territoriales. La mordida de un hipopótamo no es una mordida en el sentido convencional. Es un evento estructural. Lo que hace que los hipopótamos en los ríos de la jungla sean especialmente peligrosos es la combinación de sus capacidades físicas con las condiciones sensoriales que esos entornos imponen. La visibilidad en el agua de los ríos selváticos suele ser casi nula bajo la superficie. El ruido ambiental, la lluvia sobre las hojas, los pájaros, los insectos, el movimiento mismo del agua, enmascara los sonidos de desplazamiento que produce un animal grande moviéndose bajo el agua.
Los pescadores que trabajan en canoas en los afluentes de la cuenca del Congo describen encuentros que comienzan sin ninguna advertencia. Nada visto, nada oído, nada sentido. Y de repente, el bote desaparece. El hipopótamo emergió justo debajo desde las profundidades, sin ninguna señal previa de su presencia. En 2012, una piragua que transportaba a 12 personas cruzando el río Ubangi, en la frontera entre la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, fue golpeada por un hipopótamo que emergió justo debajo de la superficie. La embarcación de madera volcó al instante. 5 personas se ahogaron en la confusión causada por la madera rota, la corriente rápida y la oscuridad. Testigos en la orilla describieron cómo el hipopótamo rondó la zona durante varios minutos después, con una deliberación territorial lenta, impidiendo que los nadadores de rescate se acercaran a los sobrevivientes en el agua antes de finalmente alejarse. El ataque inicial completo duró menos de 10 segundos. Lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el comportamiento territorial del hipopótamo es el radio de acción. En aguas abiertas, los hipopótamos controlan y defienden grandes tramos visibles de río. En los estrechos canales de la jungla, ese territorio se comprime en algo inmediato e invisible. Una canoa que avanza río arriba puede entrar en la zona defendida por un hipopótamo sin ningún límite visible, sin marcador físico, sin advertencia del animal. El contacto es la primera señal. A 30 km/h en tierra, con la maniobrabilidad de un animal que ha navegado márgenes de río enredados en raíces toda su vida, 3.000 kilogramos no se detienen porque tú lo necesites. En el canal de la jungla, el hipopótamo no anuncia su presencia, simplemente la resuelve. En séptimo lugar tenemos al gorila, y específicamente al gorila occidental de tierras bajas de las selvas del Camerún, la República Centroafricana, la República del Congo y Gabón, y en los bosques volcánicos elevados de Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo, al gorila de montaña. Colocar al gorila en una lista de peligro genera una incomodidad que no sentimos al mencionar a un cocodrilo o una serpiente, porque todo lo que sabemos sobre la cognición y la estructura social del gorila resalta una no violencia fundamental. Vínculos familiares extraordinarios, empatía palpable, casos documentados de gorilas cuidando animales heridos y ejemplares salvajes desmantelando trampas de alambre puestas por cazadores furtivos. Todo eso está científicamente comprobado y es real. Pero eso no importa en lo más mínimo en el conjunto específico y estrecho de circunstancias que definen qué es un gorila espalda plateada cuando actúa sin control. Un macho espalda plateada pesa en promedio 220 kilogramos, con una proporción de músculo respecto al peso corporal que supera a la de atletas humanos entrenados por un factor de 6 a 8. Estas cifras no son una exageración. Estudios con equipos de medición de fuerza han documentado que gorilas individuales aplican fuerzas de tracción y agarre que ningún atleta humano en su mejor forma podría igualar. Sus manos, proporcionalmente enormes en relación a su cuerpo, aplican el mismo control motor fino que usan para pelar frutas y abrir termiteros, pero también para agarrar superficies con una fuerza que ninguna estructura ósea humana está diseñada para resistir por mucho tiempo. Su fuerza de mordida, de aproximadamente 1.300 libras por pulgada cuadrada, supera la de un león. En términos estructurales, el gorila espalda plateada no está diseñado para la depredación. Está hecho para hacer que el conflicto sea físicamente imposible, para ser tan obvio y abrumadoramente capaz de causar daño que el conflicto nunca tenga que comenzar. Esa arquitectura se basa en una única suposición conductual, que la amenaza percibida será lo suficientemente racional para reconocer la implicación y retirarse. Los gorilas han vivido millones de años en entornos donde casi todo lo que se cruzaba con una espalda plateada entendía esa implicación al instante. La excepción en los últimos siglos ha sido el ser humano, específicamente humanos que no entendían la señal, no podían responder a tiempo o se encontraban cerca sin haberlo planeado racionalmente.
La carga de un gorila espalda plateada cubre terreno aproximadamente 40 km por hora a través de la maleza, que haría que un humano se arrastrara. Va acompañada de vocalizaciones, una serie creciente de golpes en el pecho, seguida por un rugido profundo y resonante que se escucha a través de la jungla densa hasta a 2 kilómetros, que se sienten físicamente más que se oyen. Los golpes en el pecho producen una onda sonora de baja frecuencia que presiona contra el cuerpo como una mano desde afuera. Las personas que han estado en el camino de una espalda plateada cargando y han sobrevivido, describen la experiencia no como algo que vieron, sino como algo que les sucedió al cuerpo antes de que pudieran procesar lo que estaban viendo. La mayoría de las cargas terminan sin contacto. El espalda plateada se detiene, mantiene el contacto visual y eventualmente se da la vuelta cuando evalúa que la amenaza no es peligrosa o se ha retirado lo suficiente. Pero la mayoría no es todo. Y en un gorila que carga a corta distancia en un bosque denso, la diferencia entre una carga que se detiene y una que no es algo que un humano haya logrado controlar con fiabilidad. En 2007, un guardaparques en el Parque Nacional Virunga, en el este de la RDC, se movió demasiado rápido cerca de un grupo familiar mientras se reposicionaba para observar. El espalda plateada interpretó el movimiento rápido como agresión. El guardaparques recibió un solo golpe con la palma abierta en el pecho, la versión gorila de un contacto disuasorio, no un golpe mortal, que le fracturó 3 costillas y colapsó su pulmón izquierdo. Un solo contacto. El gorila se dio la vuelta y se adentró en la vegetación como si nada hubiera pasado. El guardaparques sobrevivió. La evacuación médica desde esa zona de Virunga tomó 11 horas. El bosque donde viven los gorilas de montaña tiene una cualidad especial. Una oscuridad verde en capas, múltiples niveles de dosel que filtran la luz hasta dejarla tenue y direccional, el aire denso de humedad y el olor rico a compost de décadas de hojas acumuladas bajo los pies. Al moverte por él, escuchas a una espalda plateada mucho antes de verlo. El ritmo lento de los golpes en el pecho, viajando por el aire húmedo, aumentando o no en volumen. Esa progresión te dice más sobre tu futuro inmediato que cualquier otra cosa en ese paisaje. Entrando en la mitad superior del ranking, en el 6º lugar, está el elefante del bosque de África Central, Loxodonta cyclotis, una especie reconocida formalmente como distinta del elefante de la sabana solo en el año 2001, después de que un análisis genético demostrara que las dos poblaciones no podían considerarse el mismo animal. El elefante del bosque es de cuerpo más pequeño, con orejas más redondeadas y colmillos que se inclinan bruscamente hacia abajo en lugar de extenderse hacia adelante. Adaptaciones para moverse en el laberinto vertical de la selva primaria, no para exhibirse en espacios abiertos. El hecho de que comparta género con el animal que la mayoría imagina cuando piensa en elefante resulta casi engañoso en cuanto a su comportamiento real, porque el elefante del bosque actúa con una combinación de invisibilidad y agresividad que su primo de la sabana, detectable y audible desde medio kilómetro, nunca necesita desarrollar. Un elefante macho del bosque alcanza entre 2.500 y 3.000 kilogramos. Mide 3 metros de altura en el hombro. En la selva del Congo, donde la visibilidad a nivel del suelo suele ser entre 5 y 8 metros, esta masa se mueve con un silencio que varios investigadores de campo han descrito, sin exagerar, como sobrenatural. La almohadilla del pie de un elefante es esencialmente un amortiguador hidráulico, una estructura fibrosa densa y multicapa que distribuye el peso del animal en una superficie amplia y atenúa el impacto en cada paso con una precisión que los ingenieros estructurales han estudiado sin poder replicar completamente en materiales artificiales. 3 toneladas de peso se desplazan sobre la hojarasca y el suelo blando de la jungla, produciendo menos ruido que un humano caminando. La única alerta temprana confiable es una vibración baja y tenue que se siente a través de las plantas de los pies. Un temblor en el suelo que los rastreadores experimentados aprenden a distinguir, tras años de práctica,
del ritmo general de la selva viva. La mayoría de las personas que están en un sendero o agachadas en la maleza no reconocen esta señal hasta que el elefante ya está a distancia de embestida. Los elefantes del bosque son descritos consistentemente por los investigadores de vida silvestre en las selvas de África Central como mucho más agresivos de base que las poblaciones de la sabana, más rápidos para embestir, menos propensos a hacer amagos y más dispuestos a mantener la agresión inicial en lugar de reconsiderar a mitad del acercamiento. La evidencia conductual es sólida y la explicación ecológica coherente. Un elefante de la sabana puede ver una amenaza a varios cientos de metros, evaluarla en terreno abierto y ajustar su respuesta gradualmente en varios segundos. Un elefante del bosque enfrenta amenazas a corta distancia, sin aviso y con pocas opciones de escape a ambos lados. El sistema de respuesta que ha evolucionado durante millones de años está calibrado para esa realidad inmediata. No negocia, no escala poco a poco, cierra la distancia. Los colmillos del elefante del bosque, más cortos y rectos que los de la sabana, se usan con una precisión biomecánica distinta al movimiento lateral de barrido de un macho de la sabana en conflictos territoriales. El comportamiento agresivo documentado con cámaras de investigación en Gabón y Camerún muestra al elefante del bosque usando sus colmillos como instrumentos que empujan hacia adelante y levantan hacia arriba. Con 2.500 kilogramos de impulso detrás de un colmillo que se clava hacia arriba, la idea de ser golpeado no alcanza a describir la física del impacto. En el año 2016, un equipo de investigación de vida silvestre en el Parque Nacional Lopé de Gabón se encontró con un macho solitario a corta distancia mientras atravesaba la densa selva entre puntos de estudio. El oficial de campo principal, con 15 años de experiencia en la vida silvestre africana central y más de 200 encuentros con elefantes en condiciones de campo, identificó al animal como un macho grande e inició el protocolo estándar de retirada antes de que el elefante embistiera sin aviso ni vocalización previa, sin ninguna señal preliminar. El oficial fue golpeado en la cabeza por el animal a una velocidad que los testigos estimaron significativamente reducida. El elefante había frenado parcialmente su embestida y fue lanzado aproximadamente 4 metros hacia la maleza. Sobrevivió con una pelvis fracturada, 2 costillas rotas y hemorragias internas que requirieron evacuación aérea de emergencia. El elefante permaneció en el camino varios minutos después del contacto. Luego desapareció en la selva. No emitió ningún sonido durante todo el encuentro. Ni uno solo. En quinto lugar, y un animal que muchos expertos en vida silvestre que trabajan en entornos selváticos argumentarían que merece estar mucho más arriba, está el leopardo. La clave aquí es el hábitat selvático, porque un leopardo en un bosque denso es un caso completamente distinto al del leopardo visible en la sabana, que es el que suelen mostrar los programas de vida salvaje. El leopardo de la selva, ya sea en las selvas tropicales del África Central, los bosques caducifolios de la India, los bosques nubosos de Sri Lanka o el denso crecimiento secundario del sudeste asiático, se ha adaptado a un entorno que le otorga ventajas que ningún depredador de campo abierto puede igualar. Lo ha logrado convirtiéndose en algo que opera casi por completo fuera del alcance de los sentidos humanos. Un leopardo pesa entre 30 y 90 kilogramos, el felino grande más pequeño en este ranking. Compensa esto con una especialización, una estrategia depredadora perfeccionada durante millones de años de evolución en la selva, que desde la perspectiva de la presa es prácticamente perfecta. Acercamiento silencioso a corta distancia. Ataque por detrás, dirigido a la base del cráneo o la garganta. Una carrera final de 5 a 10 metros, iniciada desde la total quietud. En la selva densa, donde el ruido ambiental es constante y el rango visual se mide en pocos metros, esta estrategia elimina cualquier oportunidad que la posible víctima tenga para reconocer, localizar y reaccionar ante la amenaza. La mordida del leopardo, en modo emboscada,
apunta a la región occipital, la base trasera del cráneo, o a la laringe, con una precisión que no es casual. Ambas zonas están diseñadas para provocar una interrupción neurológica inmediata o el colapso de las vías respiratorias antes de que el sistema nervioso de la presa pueda iniciar una respuesta defensiva coordinada. Los investigadores que estudian la depredación de leopardos en entornos selváticos señalan que las presas muertas por leopardos muestran consistentemente muy pocas señales físicas de lucha, no porque la presa estuviera incapacitada antes, sino porque el ataque se completó efectivamente antes de que el sistema nervioso procesara lo ocurrido. La brecha entre la entrada sensorial y la respuesta motora en mamíferos es de entre 100 y 200 milisegundos. La secuencia de ataque del leopardo está calibrada para encajar dentro de ese margen. Los sobrevivientes de ataques de leopardo en selvas de la India y Sri Lanka describen la misma secuencia: presión súbita y abrumadora en la parte trasera del cuello o el hombro, luego desorientación y finalmente la percepción del dolor, en ese orden específico. El ataque en sí no se percibe conscientemente como un evento separado con un inicio claro. Simplemente existe, de repente y por completo, antes de que haya oportunidad de procesarlo. El comportamiento del leopardo de guardar su presa, llevándola verticalmente a los árboles, a veces a alturas de 7 u 8 metros, para protegerla de leones, hienas y perros salvajes, es una prueba documentada de una relación fuerza-peso corporal que sorprende constantemente a los investigadores que han trabajado tanto con leones como con leopardos. Un leopardo puede cargar una presa que supera su propio peso corporal directamente por el tronco de un árbol, usando solo su mandíbula y sus patas delanteras. Las fuerzas estructurales involucradas han sido calculadas. No son pequeñas. En los Sundarbans, el vasto sistema de manglares y selvas de marea en el delta del Ganges, se han registrado más de una docena de ataques humanos documentados en la última década atribuidos a leopardos forestales. Recolectores de miel, personas que juntan leña, pescadores que trabajan cerca de los bordes de la selva. Un caso formalmente documentado en 2018 involucró a un hombre llamado Suresh, que recogía leña cerca de un canal de marea y fue atacado por un leopardo que aparentemente lo había estado siguiendo durante parte de su recorrido. Sus compañeros caminaban a menos de 25 metros detrás de él. No escucharon nada, no vieron nada. Solo se dieron cuenta cuando lo llamaron varias veces y no obtuvieron respuesta. El leopardo había estado presente en la misma sección del bosque que todos habían atravesado, sin ser detectado, antes, durante y después del ataque. Esa invisibilidad, un gran depredador compartiendo tu entorno inmediato sin que te des cuenta, observándote mientras permaneces completamente ajeno a ser observado, es la cualidad específica que le otorga al leopardo de la selva esta posición. Un leopardo de la sabana puede, con esfuerzo y condiciones favorables, ser detectado. Un leopardo de la selva es un silencio dentro de otro silencio. Una sombra que te ha elegido específicamente, operando a una distancia de tu conciencia que no tienes forma de medir. En cuarto lugar en este ranking está el oso malayo, la especie de oso más pequeña del planeta, y según el testimonio constante de profesionales de la vida silvestre que han encontrado todas las especies de osos en condiciones naturales, la más agresiva de forma confiable. El oso malayo habita en los bosques tropicales de tierras bajas del sudeste asiático, las selvas primarias de Borneo y Sumatra, los bosques de la península de Malasia, Tailandia, Vietnam, Camboya y el sur de China. Puede alcanzar hasta 80 kilogramos, aproximadamente el tamaño de un perro doméstico grande, con un cuerpo construido alrededor de extremidades delanteras con garras curvas que llegan hasta 10 centímetros de longitud, evolucionadas para abrir árboles duros y acceder a los nidos de abejas y colonias de termitas en su interior. Su lengua mide hasta 25 centímetros, perfecta para extraer miel desde lo más profundo del panal. En teoría, es un omnívoro que se alimenta principalmente de frutas, miel e insectos. En la práctica,
es un animal que ha lesionado a más manejadores de vida silvestre experimentados que cualquier otra especie de oso en las instalaciones del sudeste asiático, y que se describe en las guías de campo de la región con un lenguaje que rara vez se aplica a animales no depredadores. El patrón de agresión del oso malayo no es defensivo en el sentido típico de los grandes mamíferos. No responde proporcionalmente a una sorpresa, a una amenaza percibida hacia sus crías o a la ansiedad de sentirse acorralado. En encuentros documentados, los osos malayos frecuentemente inician el contacto sin ninguno de los indicios de comportamiento que los profesionales de la vida silvestre usan como señales de advertencia en otras especies de osos. Con los osos pardos, resoplidos, chasquidos de mandíbula, una carga de engaño con desaceleración deliberada. Con los osos negros asiáticos, una ventana de advertencia más corta, pero aún así una exhibición preliminar. La secuencia de comportamiento documentada en los informes de incidentes de Borneo, Sumatra y la península de Malasia es mucho más simple. Animal detectado, animal carga. La parte de la secuencia en la que un humano puede reconocer la situación y elegir una respuesta no está presente de forma consistente. A aproximadamente 4 metros por segundo en distancias cortas, el oso malayo cubre el terreno más rápido de lo que un humano puede reaccionar al sonido del movimiento inicial. En ambientes selváticos, donde el animal se detecta visualmente a 10 metros o menos, que es el rango realista de detección en la selva primaria de Borneo, la ventana entre la primera percepción visual y el contacto físico es menor a 3 segundos. A esa distancia, los procesos cognitivos humanos relevantes, identificación de la amenaza, toma de decisiones, inicio del movimiento, no pueden completarse antes de que el animal llegue. El oso malayo tiene una adaptación física única entre los osos que hace que intervenir físicamente durante un ataque activo sea más peligroso que con cualquier otra especie. Su piel es dramáticamente más grande que su cuerpo, suelta y profundamente plegada en el cuello y los hombros, de una forma que no tiene paralelo preciso entre otros grandes mamíferos terrestres. El propósito de esta piel suelta, según entienden mejor los investigadores, es la defensa contra depredadores. Un oso malayo que ha sido atrapado por un animal más grande puede girar su cuerpo dentro de su propia piel lo suficiente para llevar su cabeza hacia atrás y morder lo que lo sostiene. Lo que esto significa en términos prácticos para un humano que intenta sujetar o redirigir a un oso malayo en medio de un ataque es que el animal en tu agarre se ha girado dentro de tu sujeción y ahora te está mirando, con acceso total a tus manos, muñecas y antebrazos, con una fuerza de mordida de aproximadamente 900 libras por pulgada cuadrada. En 2017, un oso malayo en Sabah, Borneo malayo, entró en una aldea al borde del bosque primario, un comportamiento consistente con la superposición de hábitats causada por la presión de la tala en el bosque adyacente. Un hombre local que había visto a este oso cerca de la aldea, antes, sin incidentes, intentó ahuyentarlo con un palo de madera. El oso recorrió 4 metros en menos de un segundo y mordió su antebrazo izquierdo, cortando limpiamente el hueso radio. La mordida duró aproximadamente un segundo. Luego el oso retrocedió, evaluó la escena con lo que los testigos describieron como una calma total y regresó al borde del bosque. Los oficiales de vida silvestre notaron las características de la herida. El animal aplicó exactamente la fuerza necesaria para detener el movimiento del hombre y no ejerció fuerza adicional más allá de ese umbral. En el sotobosque de una selva de Borneo, el pelaje oscuro del oso lo hace casi invisible contra las sombras proyectadas por el dosel cerrado. El aire a nivel del suelo es denso, cálido, huele a vegetación en descomposición y fruta fermentada. Los osos malayos se mueven bajos, con el vientre cerca del suelo, en un andar oscilante que parece tranquilo hasta que deja de serlo. No escuchas nada. Ves un movimiento oscuro entre las raíces. Para cuando identificas lo que estás viendo, la pregunta de qué hacer ya se ha respondido sin tu intervención. El tercer lugar en este ranking pertenece al tigre de Bengala,
el depredador supremo de algunos de los ecosistemas selváticos más complejos del planeta, incluyendo el delta de Sundarbans en India y Bangladesh, los bosques tropicales caducifolios de Madhya Pradesh en el centro de India y las densas reservas forestales de Uttarakhand al pie del Himalaya. Este animal no necesita presentación teatral y no la tendrá, porque el historial del tigre de Bengala habla por sí solo. Es el gran depredador que ha matado a más humanos en la historia registrada que cualquier otra especie. Ni lobos, ni leones, ni cocodrilos, ni tiburones. El tigre de Bengala. Con una diferencia que no deja lugar a dudas. Un macho grande pesa entre 250 y 300 kilogramos, con una longitud corporal que se acerca a los 3,5 metros desde la nariz hasta la cola. Sus patas delanteras son del tamaño de platos para cenar. Cada garra de rocío, esa garra curva y grande que no toca el suelo durante el movimiento normal, está diseñada para agarrar a la presa que lucha y evitar que escape durante la secuencia de la caza. La fuerza de su mordida supera las 1.000 libras por pulgada cuadrada, suficiente para perforar el cráneo de un búfalo de agua o romper las vértebras cervicales de un gaur, la especie de ganado salvaje más grande del mundo, que puede alcanzar hasta los 900 kilogramos, con una sola aplicación correcta de fuerza. En el bosque denso, las rayas del tigre de Bengala no son solo estéticas. Las franjas negras verticales sobre un cuerpo naranja y blanco son uno de los patrones de camuflaje disruptivo más efectivos en el mundo natural, calibrados específicamente para las condiciones de luz fragmentada del sotobosque, donde la luz solar directa llega al suelo en columnas estrechas y cambiantes a través de los huecos en el dosel. El patrón de rayas interrumpe el contorno visual del cuerpo del animal contra los troncos verticales de los árboles, los tallos altos de la hierba y las líneas diagonales de sombra producidas por las ramas en múltiples ángulos. Rastreadoras y rastreadores expertos que trabajan en reservas de tigres en toda India describen haber caminado a menos de 5 a 8 metros de un tigre, descansando sin darse cuenta hasta que el animal cambió de posición. Un depredador de 300 kilogramos, invisible a 8 metros, en un bosque donde esa es la distancia estándar de visibilidad. Los Sundarbans representan el caso de estudio más documentado de una población de grandes depredadores con depredación humana activa y sostenida. Entre 2000 y 2023, el Departamento Forestal de Bengala Occidental registró formalmente más de 300 ataques de tigres a humanos solo en la parte india del delta. La porción bangladesí, donde los sistemas de documentación son menos completos, se estima que aporta un número significativo adicional según los investigadores. Lo que distingue a los tigres de Sundarbans de otras poblaciones de grandes depredadores es la naturaleza de una proporción medible de esos ataques. Ciertos individuos no atacan por sorpresa, defensa propia o proximidad accidental. Cazan humanos como cazan ciervos chital o jabalíes, con un acercamiento paciente, posicionamiento deliberado y selección dirigida de individuos específicos dentro de un grupo de trabajo. Los biólogos que han estudiado esta población durante décadas señalan que algunos tigres desarrollan una predación enfocada en humanos y la mantienen consistentemente durante años. Estos tigres aprenden las ubicaciones de puntos específicos de entrada humana al bosque, se posicionan en áreas de trabajo conocidas donde recolectores de miel y pescadores operan regularmente y atacan por detrás, apuntando específicamente a personas inclinadas o concentradas hacia abajo en su labor, porque esa postura reduce la visión periférica y expone la nuca. La secuencia del ataque, reconstruida a partir de evidencia forense y relatos de sobrevivientes, es consistente. Acercamiento silencioso, embestida final de 3 a 5 metros, mordida en el cuello o cráneo desde atrás, muerte o incapacitación en menos de 3 segundos. Los sobrevivientes de ataques interrumpidos describen la misma secuencia usada por el leopardo: presión, luego desorientación, luego dolor. Nunca un ataque como un evento aislado con un inicio perceptible.
Hay una señal sensorial que los trabajadores experimentados de Sundarbans describen como confiable. El bosque se queda en silencio. No de forma gradual, completamente e instantáneamente, como si se accionara un interruptor. Cada pájaro se detiene, cada insecto, cada rana, todo al mismo tiempo. Los investigadores que han pasado tiempo prolongado en territorio de tigres describen este silencio como la advertencia más útil disponible y al mismo tiempo la más aterradora. Porque para cuando identificas que es significativo y localizas de dónde viene, el tigre ya ha comenzado el acercamiento final. El silencio no es una señal de que algo está por ocurrir. Es el sonido de algo que ya está en marcha. En segundo lugar, y en una posición que muchos expertos en vida salvaje argumentarían que debería ser más alta, está el dragón de Komodo. No porque sea más grande que el animal que ocupa el primer puesto, no porque sea más rápido, ni más agresivamente territorial en el sentido inmediato, sino porque el dragón de Komodo representa una categoría de peligro que es filosóficamente distinta a cualquier otra en esta lista. Un animal que no necesita matarte al instante, porque ya ha determinado el resultado y cuenta con la biología, la paciencia y la precisión para esperar la conclusión al ritmo que ésta requiera. El dragón de Komodo es el lagarto vivo más grande del planeta. Habita 5 islas del archipiélago de Nusa Tenggara, en el este de Indonesia: Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang y Padar, en un paisaje de bosque tropical seco, parches de sábana y matorrales costeros. Un macho adulto grande puede alcanzar hasta 3 metros de largo y 170 kilogramos de peso. Puede mantener una carrera de hasta 20 kilómetros por hora en ráfagas cortas y se ha documentado que exhibe lo que los investigadores describen como caza cooperativa. Grupos de individuos que parecen coordinarse para rastrear, posicionarse y derribar presas mucho más grandes de lo que cualquier individuo podría manejar solo. Esa coordinación en un reptil, una clase animal que no suele asociarse con la resolución social de problemas, es un tema de investigación que ha generado un considerable debate científico sin una conclusión definitiva. Durante gran parte del siglo XX, se atribuyó a las bacterias el mecanismo por el cual los dragones de Komodo mataban a sus presas grandes. El modelo propuesto, ampliamente reproducido en libros de historia natural y documentales de vida salvaje, sostenía que la saliva del dragón contenía una carga tan concentrada de bacterias patógenas que cualquier mordedura, incluso si no era mortal de inmediato, provocaba una infección septicémica que causaba la muerte en pocos días. Esto no era del todo incorrecto. Las bacterias orales son reales y patógenas, pero el modelo estaba incompleto. Investigaciones publicadas en 2009 por Brian Fry en la Universidad de Queensland, usando tomografías computarizadas del cráneo del dragón y análisis bioquímicos de las secreciones mandibulares, demostraron la presencia de glándulas venenosas funcionales en la mandíbula inferior que producen compuestos que incluyen anticoagulantes, sustancias que impiden activa y persistentemente la coagulación de la sangre en las heridas. El efecto combinado de una mordedura de Komodo no es simplemente una herida contaminada que puede infectarse. Es una herida que no deja de sangrar, en un cuerpo que no puede combatir la cascada infecciosa sin acceso a intervención médica moderna, en un entorno insular donde esa ayuda puede tardar horas o días en llegar por barco. Luego el dragón sigue el rastro. Los dragones de Komodo rastrean el olor de la sangre a distancias de hasta 9 kilómetros usando sus lenguas bifurcadas, que captan trazas moleculares en el aire y las transmiten a un órgano vomeronasal, un quimiorreceptor en el techo de la boca, con una sensibilidad que supera la de cualquier perro rastreador doméstico en distancias similares. No se apresuran. Un ciervo, cabra, jabalí o humano mordido no necesita ser matado de inmediato. Solo debe dejar un rastro de sangre que continúe. El dragón sigue al ritmo necesario durante el tiempo que sea necesario. El tiempo no es una limitación para el dragón como lo es para su presa. En 2007, un dragón de Komodo atacó a un niño de 8 años llamado Hendry
en la isla de Komodo, mientras jugaba detrás de una vegetación densa cerca de la orilla. Los aldeanos llegaron lo suficientemente rápido para ahuyentar al animal antes de que pudiera matarlo, y fue trasladado en helicóptero para recibir tratamiento de emergencia en Bali. En 2009, un guardaparques en la isla de Rinca fue atacado mientras escoltaba turistas. El dragón le agarró las manos y desgarró sus piernas antes de que otros guardaparques lo apartaran físicamente con palos. Varios testigos señalaron que el dragón no se retiró cuando lo confrontaron. Tuvo que ser movido físicamente. Parecía, dijeron los testigos, estar evaluando si los palos eran una razón suficiente para detenerse. Esa cualidad de comportamiento, la evaluación paciente, casi actuarial, de una situación, combinada con la aparente ausencia de urgencia durante todo el encuentro, es lo que le otorga al dragón de Komodo el segundo lugar en este ranking. En el calor y el polvo del suelo del bosque de Komodo, donde el aire huele a hierba seca y a algo más antiguo y animal debajo, los dragones reposan en parches de sombra con sus cuerpos pesados pegados al suelo cálido. Sus lenguas amarillas se mueven en pulsos lentos, leyendo la composición química del aire. No están esperando que algo suceda. La decisión ya está tomada. Solo están leyendo hacia la conclusión. Y en la cima absoluta de esta lista, en primer lugar, está el jaguar, el mecanismo de caza más perfectamente diseñado en el ecosistema selvático de las Américas, y el depredador supremo que ha desarrollado un método de matar sin igual en su combinación de velocidad, precisión anatómica y la capacidad específica de operar en un entorno que domina por completo, frente a presas que no tienen ninguna preparación evolutiva significativa para lo que este animal hace. El jaguar habita las selvas tropicales y los sistemas de humedales adyacentes de la cuenca amazónica y regiones circundantes, desde la frontera sur de México, pasando por Centroamérica, y a lo largo del arco de bosques tropicales de Sudamérica hasta los bordes norte de Argentina. Su bastión es el Amazonas, la selva tropical continua más grande del planeta, que cubre 7 millones de kilómetros cuadrados y contiene aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas por la ciencia. Este es el ambiente para el que el jaguar se ha moldeado durante millones de años de evolución ininterrumpida como el depredador supremo del ecosistema más biodiverso del mundo. No es un visitante aquí, es la culminación de este lugar. Un macho grande puede pesar hasta 135 kilogramos, menos que un león, menos que un tigre de Bengala. Esto ha llevado a algunos rankings comparativos a colocar al jaguar por debajo de ambos, bajo la suposición implícita de que la masa es la variable principal en la capacidad depredadora. Esa suposición es errónea, y la evidencia en contra está escrita en huesos. El jaguar mata a través del cráneo. Sus colmillos son, proporcionalmente, los más largos y estructuralmente robustos de cualquier gran felino vivo. Su fuerza de mordida, medida en aproximadamente 1.500 a 1.600 libras por pulgada cuadrada, la más alta de cualquier gran felino actual, está dirigida específicamente a una metodología que leones y tigres no utilizan. El jaguar coloca sus colmillos superiores e inferiores en la región temporal del cráneo y cierra. El resultado no es una herida de mordida con daño en los tejidos circundantes. Es una perforación bilateral a través del hueso hacia el cerebro. La presa no lucha. No emite sonidos. Simplemente se detiene, con una rapidez y completitud que ha sorprendido a todos los investigadores que lo han documentado por primera vez en condiciones de campo. Esta metodología no es casual. Es una adaptación precisa a las demandas específicas de cazar en la selva densa, donde una presa que lucha genera ruido, atrae competidores y crea un riesgo físico para el depredador en espacios confinados entre raíces y maleza. La mordida en el cráneo es una solución evolutiva a todos esos problemas simultáneamente. Silencio, contacto, final. Sin tiempo extra. Sin margen de error. Sin oportunidad para la intervención. El jaguar también caza en el agua con la misma destreza que demuestra en tierra,
y de noche con la misma eficacia que durante el día. Captura caimanes, cocodrilos blindados que pueden alcanzar hasta 2,5 metros de longitud, por el cráneo, usando la misma técnica que aplica a presas terrestres. Atrapa tortugas gigantes de río perforando sus caparazones. Caza carpinchos, pecaríes, tapires, ciervos y peces. La variedad de presas que puede manejar es más amplia que la de cualquier otro gran felino en la Tierra, y el mecanismo que usa para capturarlas es idéntico. Los jaguares no suelen atacar a humanos, y la precisión exige reconocerlo. No son cazadores humanos sistemáticos como algunos tigres de Bengala individuales en los Sundarbans. Pero existen casos documentados y comparten una característica que los distingue de encuentros accidentales. En el Pantanal, el vasto sistema de humedales y selvas interiores del oeste de Brasil y Bolivia, informes confirmados describen jaguares que toman pescadores de río desde los bordes de las embarcaciones por la noche, arrastrándolos al agua en un movimiento tan rápido que los compañeros sentados a menos de 2 metros no escucharon ni vieron nada hasta que la persona desapareció. En el estado de Mato Grosso, Brasil, un jaguar macho rastreado durante 18 meses por un equipo de investigación de vida silvestre fue vinculado formalmente a 3 ataques separados contra humanos antes de ser clasificado como un individuo que apunta a humanos y reubicado. Su rastro sugería que se había acercado y retirado de áreas de actividad humana durante meses antes del primer contacto registrado. Observando, evaluando, eligiendo repetidamente no atacar, hasta que decidió lo contrario. En la selva amazónica por la noche, el aire huele a agua de río, materia vegetal en descomposición, polen de orquídeas traído desde algún lugar que no puedes ubicar, y algo vagamente animal que no logras identificar. El dosel sobre ti es invisible. Los árboles a tu alrededor son formas. El suelo bajo tus pies es sonido más que vista. En algún lugar de esa oscuridad, adelante, a tu lado, o a 3 metros detrás de ti entre las raíces en forma de bat de un árbol ceiba, algo te observa con ojos ámbar y hace lo que hace mejor que cualquier otra criatura viva en esa selva. Lee la situación, elige el momento, o esta vez, decide no hacerlo. La selva no garantiza la segunda opción. Nunca lo ha hecho. 10 animales, un ecosistema. La comprensión, ganada a través de cada entrada en esta lista, de que la selva opera bajo reglas más antiguas que la civilización, y que la confianza, en ausencia de competencia, es algo que el bosque ha estado corrigiendo desde tiempos inmemoriales.